Mas kayo kay? Mahakay ura pong puri? 90. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a comenzar la clase. Esta materia, o sea, preparación o evaluación del proyecto, más es una materia numérica donde debe haber el análisis de un tiempo presente en la que se hace la inversión y el tiempo futuro, que prácticamente es el movimiento del proyecto o cuando él se mantiene en la práctica a través de la venta y producción del producto, que va a generar flujo efectivo, lo que normalmente llamamos flujo de caja. El avance no es largo, es corto, la parte fundamental y la parte de desarrollo del proyecto continuamos de donde hemos dejado en 2017. Entonces, de esta semana, la otra sería la tercera semana, comenzamos ya con las exposiciones normales, partiendo de donde hemos dejado la preparación de proyectos. Por lo tanto, ustedes tienen la obligación de revisar hasta donde han expuesto en IN 17, corregir los errores, es decir, no vamos a hacer ya como antes, volver a revisar la parte del mercado porque se nos va un buen tiempo. Entonces, con la ayuda de Roy, revisarán la primera parte que tiene que ir cuadrando y conmigo de aquí en la tercera semana arrancamos ya con la parte de siguiente en cuanto a las exposiciones. Entonces, debe haber responsabilidad de ustedes de trabajar en grupo, porque acá el examen es más duro, tienen que analizar más, es decir, la parte de evaluación del proyecto requiere un análisis de profundidad de lo que está pasando con esos números. La práctica es esa. La práctica de evaluación de cualquier sistema es el análisis de lo que está ocurriendo para la toma de decisiones. Entonces, esta materia tiene esa consecuencia de la toma de decisiones, es decir, medir la atractividad del proyecto y el por qué esa atractividad. Por lo tanto, tiene que dar todas las bases fundamentales acá, la tienen que dominar ustedes para evaluar un proyecto. O sea, un proyecto, la evaluación no consiste solamente en calcular, sino analizar los números, los indicadores y por qué se está dando esa situación. ¿Me está entendido? Sí, ingeniero. ¿Escucharon? Ya. Entonces,
Espero que todos estén poniendo sus nombres porque voy a empezar en cualquier momento a depurarlos, ¿no? Tiene que haber respeto entre ustedes y entre mi persona, ¿no? Bueno, empezamos la clase entonces. Vamos a ver el marco de análisis. Cuando una empresa o negocio realiza una inversión, incurre en el desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar mediante un análisis de costo-beneficio si genera o no el rendimiento deseado para tomar la decisión de realizarlo. Entonces, lo que buscamos en un proyecto, prácticamente, por un lado, desembolso de efectivos significa realizar la inversión. Pero una vez que esté montada la planta, que esté montado el proyecto, va a generar flujo de beneficios económicos. Y quiere decir que va a operar el proyecto teniendo ingresos por las ventas de productos, ¿no? Y por otro lado, los gastos y costos. La diferencia entre ambos se llama flujo de beneficios, con los cuales nosotros vamos a evaluar el rendimiento del proyecto para verificar su atractividad del mismo, positiva o negativa. Entonces, cuando hablamos de un análisis costo-beneficio, esta parte de acá está referida al costo, que significa la inversión. ¿Cuánto invierto? Y los beneficios se refieren a los flujos efectivos generados por las ventas menos los costos de ese saldo. Entonces, este análisis de costo-beneficio nos va a dar el rendimiento del proyecto, que puede ser atractivo o no atractivo. Por eso dice la decisión de realizarlo o rechazarlo. En el estudio de las inversiones, las matemáticas financieras son útiles, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el dinero, solo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por usarlo hoy en una inversión y aplazar su consumo a un futuro conocido, lo cual se conoce como valor del dinero en función del tiempo. Esto significa que el dinero a lo largo del tiempo se puede incrementar. Por ejemplo, si alguien deposita un dinero en una entidad financiera y le va a pagar un interés, ese interés es el rendimiento a través del tiempo. Y con ello va a llegar a definirse una rentabilidad. En este caso, la rentabilidad cuando se coloca un dinero en una entidad bancaria es el interés. En el caso de la inversión dice esta frase de acá, que significa por usarlo hoy en una inversión, significa que cuando hacemos un proyecto y hacemos la inversión en equipamiento, construcciones civiles, etcétera, ese dinero no se lo puede recuperar en el pronto o muy corto plazo, sino que se lo tendrá que recuperar a lo largo del tiempo. Y es a través de este tiempo que vamos a
a tener lo que se llama el valor del dinero en función del tiempo, porque para recuperar una inversión tiene que transcurrir, ¿no?, un tiempo que puede significar 5, 10, 15, 20 años, dependiendo cuál es la envergadura del proyecto y en qué medio se está moviendo. En la evaluación de un proyecto, las matemáticas financieras consideran la inversión como un menor consumo presente y la cuantía de los flujos de caja efectivo en el tiempo como la recuperación que debe incluir dicha recompensa. Cuando habla de matemática financiera, quiere decir dos tiempos. El tiempo presente, que es el tiempo que corresponde al momento que se hace la inversión, y el tiempo futuro, que es cuando el proyecto va a desempeñar su actividad, ¿no? Entonces, las finanzas se mueven en función del tiempo. La consideración de los flujos efectivos en el tiempo requiere la determinación de una tasa de rendimiento adecuada, similar a la de una tasa de interés, que represente la equivalencia de las sumas de dinero en dos periodos diferentes. Estamos hablando del periodo actual y los periodos futuros. En este caso, la tasa de rendimiento puede calcularse, como también puede estar definida por los inversionistas. En muchos casos se llama tasa de rendimiento o tasa de descuento, que ya lo veremos después, o tasa de interés dada por el inversionista. Es decir, el inversionista le va a cobrar un interés al proyecto, una tasa de interés al proyecto. Eso significa que no se confunda esta tasa de interés con las tasas de interés bancarias. No, es la tasa de descuento prácticamente que el inversionista propone exigirle al proyecto para que éste sea llevado a la realidad. Bueno, vamos a ver lo que significa el valor del dinero en función del tiempo. Problema, dice, si la tasa de interés es el 12% anual, y 100 bolivianos son depositados hoy en una entidad financiera, ¿qué valor futuro pueden generar al cabo de un año? Entonces, normalmente tenemos esta relación. El valor futuro va a ser igual al valor presente, ¿no?, multiplicado por 1 más I. O sea, sería P1 más P por I, que es el interés, ¿no? Este de aquí es el valor presente, y cuando multiplicamos 100 por 0,12 es el interés. La tasa de interés es 112. Haciendo la operación tenemos, disculpen, la tasa de interés es 12% y vamos a tener el valor futuro 112. Entonces, el producto al cabo de un año es el valor futuro y la tasa de interés, que es el valor actual o valor presente. 100 bolivianos se convertirá en 112 bolivianos al cabo de un año a una tasa de interés del 12%. Eso es lo que se llama valor del dinero en función del tiempo, en el que se está considerando un rendimiento de ese dinero del 12%. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo podemos simbolizar esto?
En el año cero es el valor presente, llamamos año cero al tiempo presente. Y este es al cabo de un año, es el valor futuro al cabo de un año. Entonces, el rendimiento del dinero cuando se deposita en una entidad bancaria va a ser 12%. ¿Qué quiere decir? Que el dinero aumentó de valor numérico a través de este rendimiento del 12%. O sea, 100 bolivianos va a ser equivalente a 112, pero a un rendimiento del 12%. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Tiene alguna duda alguien? Ingeniero, una pregunta. ¿Ese 12% se mantiene constante con el ejemplo que explicó hace un momento? Sí, y para el proyecto también a lo largo de los años se mantiene constante. O sea, ese rendimiento es un rendimiento promedio. Porque cuando el proyecto ya entra a la realidad, ya no es un proyecto, es una empresa. Pero este porcentaje puede ser variable de un año a otro porque va a depender de varias variables que ustedes han visto ya en Windows 17, ¿no? O sea, las ventas no son iguales, la competencia reacciona, en fin, hay varios factores. Entonces, el rendimiento este que hemos puesto, lo mismo que el rendimiento para el proyecto a lo largo de 5 o 10 años es constante, ¿está claro? Porque es un rendimiento teórico. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar al otro capítulo. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Vamos a ver un poquito más estos problemas para que se entienda mejor. Bueno, vamos a hacer la deducción del valor futuro para n años. El problema que hemos visto es para un año. Entonces vamos a ver qué sucede ahora cuando tenemos mucho más periodo y es lo que sucede en un proyecto. Bueno, para un año. El valor futuro para el primer año, vamos a decir, tenemos el valor presente, que es lo que hemos depositado, ¿no?, en una entidad financiera, y P por I. P es el valor presente, I es la tasa de interés, y P por I representa el monto de interés. Entonces aquí tenemos, que llaman algunos el principal, o el valor presente, más P por I, es el valor futuro. Repito, P por I es el interés, que no es otra cosa que multiplicar el valor presente por la tasa de interés. Al cabo de 2 años, ¿no?, para el segundo año, esta relación de acá se convierte en el valor presente. Todo esto para el segundo año, estoy hablando, ya es el valor presente. Y P por 1 más I, ¿no?, es el valor presente. Y lo multiplicamos por I. Y entonces tenemos todo este término de acá, de arriba, este término P por 1 más I por I, es el interés. Entonces, repito, aquí tenemos valor presente, P por 1 más I,
más P por 1 más I, que es el valor presente, lo multiplicamos por I y ese es el monto de interés para el segundo año. Ahora, por similitud acá, para el tercer año va a ser directamente afectado por el exponente, ¿no? Si seguimos desarrollando algebraicamente esto, con esta misma lógica de arriba, ¿no? De este segundo año, vamos a lograr que P3, para ser valor futuro para el tercer año, va a ser P por 1 más I elevado al cubo. Y por analogía, para cualquier año, el valor futuro va a ser P por 1 más I elevado al año correspondiente. Donde N representa el número de periodos durante los cuales se quiere capitalizar el valor presente. En este caso, el valor presente para nosotros en esta materia va a significar la inversión inicial. 1 más I elevado a N es el factor de cantidad compuesta de pago único, así se lo llama. Entonces, fíjense que el valor presente se define como el valor futuro, ¿no? Sobre 1 más I elevado al respectivo año. Y 1 sobre 1 más I, y este es un factor muy importante que tenemos que saber manejarlo, comprenderlo más que todo. O sea, sale de este término de acá, porque es el que vamos a utilizar. 1 sobre 1 más I elevado a N se denomina factor de actualización, ¿no? Y eso es importante comprenderlo, este factor de acá, porque en este caso lo tenemos aquí en esta fórmula, ¿no? En este caso, el valor futuro lo está llevando al valor presente. Por lo tanto, en la evaluación del proyecto tenemos los flujos efectivos son valores futuros y vamos a utilizar una relación sencilla, igual que esta, para llevar el valor del dinero del futuro al presente. Por eso se llama factor de actualización. Bueno, con este problema tal vez lo entendamos un poco más. Dice, si una persona deposita 600 bolivianos hoy, 300 bolivianos 2 años más tarde y 400 bolivianos dentro de 5 años, ¿cuánto tendrá en su cuenta al cabo de 10 años si la tasa de interés es del 5%? Entonces, en el año 0, o sea, el primer año, deposita 600. Transcurren 2 años y deposita 300. Después transcurren 5 años, deposita 400. ¿Cuál será el valor futuro al cabo de los 10 años, ¿no? Partiendo de este valor presente? Entonces la relación es sencilla. El primero va a transcurrir los 600, se va a depositar en el año 0 y hasta los 10 años van a transcurrir 10 años. El 0,5 viene de la tasa de interés que pagaría la entidad financiera. Los 300 han depositado al cabo del segundo año. Por lo tanto, para llegar al 10º año son 8 años. Entonces reemplazamos la fórmula, ¿no? Todos estos, en el momento que se deposita, son valores presentes.
Al cabo de 5 años depositamos los 400 y tendrá que ser elevado al exponente, ¿no? Indicando que se depositó en 5 años y para llegar a los 10 años faltan 5 años, por lo tanto el exponente es 5. Haciendo la operación significa, ¿no?, que va a tener 1931.11 bolivianos al cabo de los 10 años. Entonces, mayormente hemos considerado la tasa de interés fija, porque si es variable, se tendrá que hacer cálculos diferenciados, ¿no?, hasta el momento que se mantenga fija y de ahí para adelante hacer la variabilidad. Bueno, ¿qué significa la evaluación financiera? Una vez que los proyectos han sido aprobados preliminarmente, se procede a realizar los estudios técnicos y económicos de prefactibilidad para determinar su rendimiento financiero y económico. En esta etapa del proceso se realizan los núcleos fundamentales de información económica que son necesarios para determinar el rendimiento de potencial de la propuesta de inversión. Especialmente se debe determinar las inversiones, los valores residuales, vida económica o horizonte del proyecto y los flujos netos de beneficios, que también se llaman flujos netos de efectivo. Entonces, cuando hemos terminado de realizar el proyecto, ahora viene la segunda parte, que es la evaluación del proyecto. Y no es otra cosa que determinar los rendimientos económicos y físicos, ¿no?, para ver la atractividad del proyecto. Y hablamos de prefactibilidad, ¿no? Mayormente en la tele van a decir, siempre dicen estudios de prefactibilidad. ¿Por qué de prefactibilidad? Porque la parte final viene con los recursos, es decir, de dónde van a salir los recursos económicos para invertir. Entonces, un proyecto puede ser muy factible, pero si no hay los recursos financieros, no hay el dinero para invertir, ese proyecto ya no es factible, ¿no? Puede tener un buen rendimiento, pero no es factible desde el punto de vista que no existen los recursos económicos para invertir. Por eso es que se llaman proyectos de prefactibilidad, porque no se ha canalizado todavía de dónde van a salir los recursos reales para hacer la inversión, ¿no? Las decisiones atinentes a la metodología de evaluación, punto de corte y análisis de riesgo deben ser tomadas por la dirección superior de cada empresa. La etapa donde se procede a la selección definitiva de los proyectos es quizás la etapa más importante y crítica del proceso. Se debe decidir qué proyectos deben aceptarse y qué proyectos deben rechazarse. Y se procede a la jerarquización en un orden que va desde lo más económicamente más deseable a lo menos deseable. El siguiente paso es el de escoger, en el proceso, es la de escoger una metodología de evaluación para determinar los rendimientos económicos de los proyectos de inversión, concretamente con el establecimiento del rendimiento mínimo aceptable de la empresa o de los inversionistas. Normalmente los inversionistas, ¿no?, se refieren más a las empresas. Las empresas cuyos propietarios son los inversionistas son las que generan nuevos proyectos. Entonces, la alta gerencia o el directorio es el que va a decidir qué proyectos pueden aceptarse y cuáles pueden rechazarse.
de acuerdo al rendimiento mínimo que ellos proponen. Porque para aceptar un proyecto debe tener un rendimiento mínimo. Y el rendimiento está muy por debajo de este rendimiento mínimo que exigen los inversionistas, es probable que el proyecto sea rechazado. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Conocer la atractividad del proyecto de inversión, en otras palabras, la rentabilidad o el retorno del proyecto en marcha. Normalmente es lo que hacemos nosotros en esta materia, ¿no? Lo que vamos a ver es la atractividad del proyecto. Ordenar prioridades o selección entre las alternativas de inversión. Esto normalmente lo hacen los inversionistas o las empresas, ¿no?, que van a hacer la inversión, porque ahí se analiza si se cuenta o no se cuenta con la cuestión financiera, es decir, con la liquidez o el dinero disponible para hacer la inversión. Seleccionar y elegir la alternativa de inversión más atractiva y viable para completar la realidad de la inversión. Eso se lo hace en una empresa, ¿no? En una empresa normalmente se ven dos situaciones. Una, ¿cuál es el proyecto más atractivo? Por un lado, que tenga más rendimiento, pero por otro lado, ¿en qué proyecto se puede contar con el dinero suficiente para hacer la inversión? Es decir, la fuente de financiamiento. En el análisis de inversiones, la evaluación de proyectos se realiza desde el punto de vista privado o desde el punto de vista social. Este punto es muy importante, lo van a ver en la tele todos los días. Desde el punto de vista privado, un proyecto puede ser visto bajo un criterio económico o bajo un criterio financiero. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Ay, me pierdo. Ya, desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista económico, si el criterio es económico, el objetivo es analizar el rendimiento de toda la inversión independiente de la fuente de fondos o recursos, es decir, no se tienen los efectos de los servicios de deuda y solo serán evaluados los méritos propios del proyecto. Normalmente acá la evaluación económica se refiere a que el monto de inversión del proyecto es una sola, es decir, la fuente para financiar el proyecto es una sola. Por lo tanto, no importa de dónde vengan esos fondos, ¿no? Vamos a decir, son fondos propios, pero solamente se evalúa con una sola fuente de financiamiento, sin importar de dónde venga. Desde el punto de vista financiero, si el criterio es financiero, el propósito de la evaluación financiera es lograr apreciar la capacidad del proyecto para afrontar los compromisos asumidos para su financiamiento y para apreciar la remuneración del capital propio aportado por la empresa o agencia ejecutora del proyecto. Cuando hablamos de una evaluación financiera, ¿qué significa esto? Mayormente es cuando el proyecto está financiado por más de una fuente de financiamiento. Vamos a decir, puede tener un aporte propio de los inversionistas y otra que viene desde préstamos bancarios, ¿no?, donde se tiene una deuda. Por lo tanto, acá se tiene que evaluar cuál es el rendimiento de los recursos propios. Es decir, de la parte que ponen los inversionistas, porque la otra parte viene de préstamo. Entonces, evaluamos el rendimiento del dinero que ha puesto el inversionista y la otra es y el otro aspecto
que se hace acá es analizar si tiene la capacidad de asumir el pago de sus deudas. Por eso dice acá, afrontar con los compromisos para su financiamiento. Mayormente está hablando que puede haber una deuda y por lo tanto hay que ver si el proyecto está en capacidad de, por un lado, amortizar la deuda y por otro lado, pagar un monto de interés a la entidad financiera. Entonces, cuando es económico, es solo una fuente de financiamiento. Cuando es financiero, el criterio, existen más de una fuente de financiamiento y mayormente en esta segunda parte tenemos el aporte que dan los inversionistas, que es una parte de la inversión y la otra parte se recurre a créditos. Entonces se tiene que evaluar si el dinero que pone el inversionista da el rendimiento suficiente para aprobar, ¿no?, el financiamiento a través de deuda. Es decir, una parte aporte propio y la otra parte que viene desde los bancos, es decir, cuando se hace préstamos bancarios. El criterio social. Desde el punto de vista social, lo que se evalúan son los proyectos sin fines de lucro, en el que se valoran los beneficios sociales que otorgará el proyecto a un sector o a una región, como ser salud, educación, puesto de trabajo, etcétera. Es decir, desde el punto de vista social, más se ven beneficios, ¿no?, en muchos casos que son más intangibles. Por ejemplo, un proyecto para un hospital. Entonces, el beneficio que se va a buscar acá, como se dice, ¿no?, es prácticamente alargar la vida del ser humano, ¿no?, hacer el mantenimiento de la salud humana. Entonces, esa sería la evaluación, ¿no? Es decir, por un lado, eliminar algunas enfermedades contagiosas, pero más que todo lo que se está haciendo es alargar, ¿no?, el tiempo de vida. Si es una carretera, entonces hay que ver, ¿no?, los beneficios, ¿no?, entre los pueblos que unen esta carretera. Y ahí evaluamos, qué sé yo, el comercio, el movimiento de personas de un punto a otro, fuentes de trabajo que se van a generar, etc. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Claro? No escucho nada. Todo claro, ingeniero. ¿Claro? Ya, Sí, ingeniero. si hubiera duda, estudien la próxima clase. Se puede analizar algunos aspectos porque acá es muy importante que aprendamos a desmenuzar los números, ¿no? Los problemas pueden ser los mismos, pero tenemos que entender qué es lo que está pasando en ese movimiento de números que vamos a ver, porque la materia es
es bastante numérica, pero hay que analizar los fenómenos que están ocurriendo. Buenas tardes, ingeniero. Este material lo va a facilitar, disculpe. O sea, estas exposiciones yo se las paso después, ¿no? O sea, después de clase normalmente se las envío, ¿no? O sea, la Gracias, grabación. ingeniero. La grabación la van a tener. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Entonces, es la forma como ustedes tienen que estudiar en esta evaluación del proyecto, porque la evaluación en la práctica del proyecto no solamente determina la atractividad, sino también la evaluación consiste cuál es la veracidad del estudio de mercado, ¿no? ¿Qué aspectos, ¿no?, van a influir en las decisiones o toma de decisiones en cuanto a, por ejemplo, localización de la planta, en cuanto a el estudio de mercado, cómo vamos a satisfacer nosotros al cliente con un producto, cómo vamos a tener mejor rendimiento en la producción. O sea, los proyectos no solamente se evalúan desde el punto de vista de los indicadores. Los proyectos se van evaluando de la forma como están hechos, cómo está hecho el estudio de mercado, cuáles son ventajas y desventajas de la tecnología o el proceso de producción que estamos eligiendo. Entonces, se ven los puntos a favor y los puntos en contra en cada capítulo. Y eso es lo que tenemos que aprender acá, o sea, a definir siempre qué situaciones favorables se están dando en el proyecto y qué desfavorables. Entonces, eso da lugar a corregir el proyecto, la preparación del proyecto, de tal manera que tengamos indicadores de evaluación reales. Caso contrario, vamos a tener indicadores no reales, ¿no? Por eso a veces van a escuchar si el proyecto era rentable y la planta quebró al año. Entonces hay cosas que no se tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, repito, no solamente es necesario o solo es necesario evaluar los indicadores de evaluación que lo vamos a ver acá, sino que tenemos que ver, evaluar cada capítulo, cómo está hecho, cuál es la veracidad de ese capítulo, en qué está sustentado, cuáles son los fundamentos, ¿no?, sobre la base a la cual se decidió hacer la inversión. Porque una vez hecha la inversión ya no se puede volver atrás. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen esta semana y la otra para que con Roy revisen y que empiecen a cuadrar los capítulos contenidos que han hecho en 2017. Ya no vamos a revisar en este semestre, sino que vamos a partir de donde lo hemos dejado. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a seguir avanzando y como le digo, el avance es bien corto porque son algunos números que vamos a ver, pero las exposiciones son bastantes y por lo tanto les voy a pedir que trabajen en equipo, si no van a haber problemas si no trabajan en equipo. Se nota el tiro. Y el que no trabaja lo van a tener que sacar porque si no les puede ir mal después.
Bueno, si no hay más que hablar, terminamos la clase acá y nos vemos mañana para continuar. Entonces, hasta mañana. Hasta luego, Hasta ingeniero, mañana. gracias. Hola, ingeniero. Hasta luego.